Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre porque estamos en este tiempo del estudio de la Torá, estudio de la palabra del Eterno. Este día, hermano, ya que ayer no pudimos hacer la enseñanza, he querido tomar un tema que creo que es sumamente importante. A veces lo pasamos por alto, pero creo que es importante hablarlo y vamos a hablar sobre lo que es el Halloween. Amén. Una festividad que se puede llamar así, ¿verdad? De las tinieblas, una festividad totalmente demoníaca. Y quiero tocar algunos puntos que creo que nos pueden ayudar, hermano, a comprender y además de eso a informar y a orientar a las personas y sobre todo a los niños y a las amistades y familia que podamos nosotros compartir esta información, esta enseñanza. Bien, oramos. Baruch Adonai Hameorah Leolam Baed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien. Halloween. Hay gente que dice, hermano, pero es que eso no aparece en la Biblia. Es que no hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia y la gente muchas veces quiere que diga lo que ellos quieren que diga y no es así, ¿ok? Voy a hablar un poquito sobre lo que es un poquito historia de lo que es Halloween. Son 2 segundos nada más de información. Y luego quiero entrar a un poquito lo que en teología se conoce como o es parte de una materia que en teología se estudia lo que es la demonología, ¿ok? Este, Creo que es importante también conocer. Bien, Halloween es una palabra que es una contracción de la palabra, eh, no hablo inglés, así que ahí está el hermano Jorge, que es maestro de inglés, y que es Al Hallow Ape, creo que se dice así, hermano Jorge, esa palabrita, ¿ok? Este, ¿Qué significa literalmente víspera de todos los santos? ¿Ok? Esa víspera o esa festividad de todos los santos, Correcto, pastor. gracias, hermano Jorge, esa festividad católica, es una festividad católica que es como decir un forrito, ¿verdad? Que le han puesto al Día de los Muertos, ¿ok? Que le llaman la festividad de todos los santos o de los santos difuntos, ¿ok? Eso es una festividad de la Iglesia Católica. La celebración del Día de los Santos Difuntos, así se le llama, no es bíblica, no es bíblica, porque Dios no tiene nada que ver con la muerte ni con el inframundo, ¿ok? No tiene nada con honrar la memoria de los difuntos, sino un culto idolátrico y diabólico a la muerte. Esta imagen que usted está viendo ahí, amados hermanos, que está en el PDF que les compartí también, eso es una imagen, hermano, y quién podría pensar que eso es algo eh, que honra a Dios, una imagen como esas, que honra a Dios o que se está glorificando a Dios a través de una imagen de una calavera. Y esa la tomé de una festividad del Día de los Muertos, de los Santos Difuntos, como dice la Iglesia Católica en México. Entonces, eso no tiene absolutamente nada de honrar al Eterno, ni honrar a los muertos o la memoria de los familiares que hayan fallecido. Creo que eso siempre los tendremos en el corazón, siempre los tendremos en los recuerdos y siempre con la esperanza de aquellos que hayan muerto en el Señor, que un día nos encontraremos y estaremos juntos adorando al Eterno. ¿Ok? Entonces, creencias sobre la muerte en el antiguo cercano oriente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto no es algo nuevo, esto no es algo que haya nacido de la noche a la mañana. ¿Cuál ha sido el problema del cristianismo desde el catolicismo? Que, hermano, han hecho sincretismo. ¿Qué significa sincretismo?
El sincretismo es una mezcla y eso es lo que hizo la Iglesia Católica al fomentar desde Constantino, cuando ellos comenzaron a conquistar, y Constantino dijo que él tuvo una visión, ¿verdad? Y que en el cielo se le apareció una cruz y que una voz le habló y le dijo que bajo ese signo conquistarás. Entonces ahí él se hace llamar cristiano, se convierte, según él, en el primer papa de la iglesia cristiana católica, ¿ok? Entonces, la palabra católica, creo que todos lo sabemos, significa universal, que es la iglesia universal, que es la iglesia de todo el mundo. Y eso es algo que es real. Hoy la mayoría de los países, su religión oficial es la iglesia católica, la religión católica, cristiana. En realidad, la religión como tal es cristianismo. Esa es la religión, ¿ok? Y su denominación, por decirlo de alguna manera, es católica, ¿ok? Que significa universal, la iglesia universal, que todo el mundo tiene que estar bajo esa cubierta del cristianismo. Y de allí luego surgen las diferentes ramas que han salido de ese cristianismo. Y como tal, el cristianismo como tal, desde Constantino en adelante, amados hermanos, lo que ha hecho es sincretismo, mezclar una cosa con otra. Cuando el Eterno en su palabra siempre nos exhorta a que nosotros debemos de hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo inmundo. Amén. Es algo que el Señor le llama la atención a los ministros, a los sacerdotes en Ezequiel capítulo 44, que no lo puse acá porque a veces cuando ya uno está dando las enseñanzas que se le vienen muchas citas bíblicas, pero en Ezequiel 44, versículo 23, si mal no recuerdo, hermano, el Señor le está hablando a los sacerdotes y a la descendencia de Sadoc a decirle: ustedes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, pero el sincretismo no, el sincretismo es tomar lo santo y tomar lo profano y hacerlo una sola mezcla, y de ahí sale lo que es la religión cristiana como tal, desde el catolicismo, ¿ok? Entonces, la palabra, ok, en hebreo, usaban términos Seol, creencias sobre la muerte en el antiguo cercano oriente, ok. El antiguo cercano oriente, todo lo que es Babilonia, todo lo que es Mesopotamia, Israel, Egipto, toda esa zona es el cercano oriente, ok. En hebreo usa el término Seol para referirse al mundo de los muertos, aunque pudiera haberse considerado un acto de juicio que una persona fuera sacada de la vida y enviada al Seol. Dicha región no era en sí un lugar de juicio que debía contrastarse con la recompensa de un destino celestial. La palabra que usaba a veces como sinónimo de sepulcro, la palabra Seol. La palabra Seol es la palabra sinónimo de sepulcro, ¿ok? Que, que es el lugar de los muertos. Es un sinónimo, ¿ok? No es la tumba donde ponen tu cuerpo, sino es una dimensión, por decirlo de alguna manera, debajo de la tierra, donde van a dar las almas de las personas que han fallecido. Eso es el Seol. Si el Señor no ha venido y usted y yo tenemos que pasar por la muerte, iremos a un lugar que se llama el Seol, ¿ok? Entonces, la palabra que se usaba a veces como sinónimo de sepulcro, porque este último era la puerta a través de la cual una persona entraba al mundo de los muertos. Según las creencias mesopotámicas, los muertos necesitaban cruzar un desierto, montañas y un río.
y luego descender a través de las 7 puertas del mundo de los muertos. Esto es una creencia de estas regiones. Esto lo creían los egipcios, los babilonios y todo esto. Entonces, eso es la creencia de ellos, ¿ok? Culturalmente, eso es lo que ellos creían, ¿ok? Aunque en la literatura mesopotámica se describe este lugar como una oscuridad y donde los habitantes están recubiertos de plumas y comen polvo. También habían discreciones, discreciones más benévolas. Se creía que los habitantes de este mundo de sombras se sustentaban con las ofrendas que traían los que aún estaban vivos. Entonces ya de ahí comenzamos a ver de dónde saca el cristianismo la idea de, por ejemplo, en México, que es muy arraigada la, esta creencia o este culto a la muerte, ¿ok? De llevar ofrendas a las tumbas, comidas, cervezas, de todo, dependiendo de lo que al familiar que está ahí sepultado le gustara en vida, ¿ok? ¿De dónde sacan esa creencia? Bueno, pues de ahí, de estas culturas el cercano oriente, que se creía que los habitantes de este mundo de sombras se sustentaban con las ofrendas que traían los que aún estaban vivos. Por eso vemos, por ejemplo, en la cultura egipcia, que cuando moría, por ejemplo, un faraón o una persona destacada de la alta sociedad, en su tumba le echaban de todo, le echaban oro, le echaban comida, le echaban granos, le echaban de todo. ¿Para qué? Para que los ayudaran a cruzar el valle de la muerte, para que los ayudaran a cruzar ese desierto, para que los ayudaran a cruzar esa montaña que se supone que tenían que cruzar, el río que se supone que tenían que cruzar, y en cada estación de esas ellos tenían que presentar una ofrenda a los dioses del inframundo que estaban ahí, si no, no podían pasar. ¿Ok? Es más o menos esa es la creencia. ¿Ok? Disfrutaban de algo de luz mientras el sol hacía su pasaje por el mundo de los muertos, cuando era de noche en la tierra de los vivientes, para poder salir nuevamente en el este a la mañana siguiente. Entonces, la creencia era, ok, que mientras aquí está de noche, en el mundo de los muertos les llegaba un poquito de luz. Eso es lo que ellos creían. Hasta que el sol volvía a aparecer en el mundo de los vivos. ¿Ok? Los gobernadores de este mundo, del más allá, Nergal y Eresquijal, Kikal, estaban asistidos por un grupo llamado de Anunnaki. A pesar de estas descripciones deprimentes, nadie quería ser rechazado en las puertas porque la alternativa era ser un espíritu errante sin acceso a las ofrendas funerarias. Esto lo saqué del contexto cultural del antiguo cercano oriente del escritor John Walton. ¿Ok? Es un libro que nos compartió el maestro Rico Cortés y yo se los he compartido a ustedes también en PDF. ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la idea. Si tomamos en cuenta, hermano, es básicamente lo mismo que se está viviendo hoy, que es lo mismo que se cree hoy. Halloween, ¿qué es? Halloween es, amados hermanos, una adoración al culto de la muerte. Es exactamente la víspera que tomó la Iglesia Católica, el cristianismo como tal, hicieron esa mezcla de la cultura del antiguo cercano oriente con creencias actuales del cristianismo. ¿Ok? Y es de ahí donde surge que mi mamá me cuida, que mi abuela me cuida, que me visita el abuelo, que me visita mi papá que se murió o el hijo que se me murió. ¿Entiende? Esas son creencias que todo eso ha venido, hermano, del sincretismo. ¿Ok? Ahora, debemos de tomar en cuenta lo que dice las escrituras al respecto. Vamos a ver si es bueno celebrar estas fiestas. Levíticos capítulo 19, Levíticos capítulo 19, versículo 31 dice: no os volváis a los que invocan espíritus de muertos.
ni a los adivinos, ni los que buscáis ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Y viene una firma. ¿Quién firma ese versículo ahí? Dice, yo, Yu, Hei, Bajei, vuestro Dios. Ese es el que firma ahí. No os volváis a los que invocan espíritus de muertos, ni a los adivinos, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que toda aquella persona que rinde culto a los muertos se contamina espiritualmente. Y el Eterno firma ahí. Ahora, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6 dice, le leo la versión BIM, pero todo aquel que está entre los vivos hay esperanza, pues es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, no saben nada, ni tienen más recompensas por sus recuerdos de ellos cae en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando dice el versículo 4, pero todo aquel que está entre los vivos, hay esperanza. O sea, la esperanza de salvación, la esperanza de mejorar, la esperanza de cualquier índole es mientras usted y yo estamos vivos. El día que la persona muere, ese día pierde toda esperanza. A no ser que haya muerto en Yeshua HaMashiach. Ok, entonces, cuando la persona, cuando dice, pero para todo aquel que está entre los vivos, o sea, en el mundo de los vivos, hay esperanza. Pues mejor es perro vivo que león muerto. Ya el que se murió, así sea el más fuerte, el más sabio, el más rico, el más de todo, ya en el momento en que murió, ya ni su riqueza, ni su posición social, ni su apellido familiar, nada de eso le sirve después de muerto. Pero una persona indigente, drogadicta o que anda bien perdido, mientras esté vivo, tiene esperanza, ¿ok? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy podemos estar pasando momentos bien duros, difíciles, pero mientras hay vida, hay esperanza. Tienes esperanza de salvarte, tienes esperanza de salir de tu problema, tienes esperanza de que tu problema en el hogar se solucione, tienes esperanza de ver a tus hijos crecer, tienes esperanza de remediar los problemas tuyos, tienes esperanza todavía de hacer ticún, de hacer corrección, de hacer lo que se tiene que hacer. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí me entiende? Pero después de muerto ya no puede, ya no vales. Entonces ya no hay rezo, ya no hay candelitas que se te puedan prender, ya no hay ofrendas para que te saquen del purgatorio. No, ya no hay esperanza para el muerto. Por eso, todo lo que tenemos que hacer nosotros, queremos ser salvos, tenemos que buscar de Dios a través de Yeshua HaMashiach para ser salvo mientras hay vida. Ya después de muerto, ni por más rezo, ni por más misa, ni por más culto, ni por más ofrenda, ni por más pactos, nada te va a servir. Entonces, Mateo capítulo 22, verso 32. Perdón, y dice, porque los que viven saben que van a morir. Usted y yo sabemos que un día nos va a tocar la muerte, hermano. Todos sabemos que un día vamos a morir. Nadie quiere morirse. Ese es el problema. Si yo le pregunto a usted, ¿quiere morirse hoy? ¿Cuántos me dicen amén? Nadie se. Yo no me quiero morir. Estoy muy joven para morir. Pero la muerte, hermano, es parte de lo que nos toca a los que estamos con vida. El único requisito para morirse, ¿cuál es? Estar vivo. Eso es todo, ¿ok? Pero los muertos nada saben. El día que la persona se murió, ahí perecieron sus pensamientos. No hay más recompensa, no hay más recuerdos.
¿Por qué? Porque la persona que muere va al Seol, al lugar de los muertos, a esperar una, una de las dos resurrecciones que hay. La primera resurrección son aquellos que escucharán el sonar del shofar cuando Mashiach regrese. Y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Y la segunda resurrección será cuando se venga el juicio final de las naciones. Ahí los muertos que están destinados a condenación, porque en vida rechazaron al Señor, rechazaron al Mesías, rechazaron la Torá, rechazaron la palabra, rechazaron vivir conforme a lo que dice la Escritura, esos resucitarán también, sí, pero para condenación eterna, donde serán lanzados junto con Satanás, el falso profeta, el falso Mesías, serán lanzados al lago de fuego, donde su alma será destruida. ¿Ok? Entonces, pero dice que el día que la persona muere, ese día, por más que usted le hable, por más que usted le dice papito, por más que usted le diga mamá, perdóneme, ahí en la tumba, yo he visto gente, me ha tocado ir a ministrar lugares, hermano. Tengo en memoria en Palmares una señora vecina que murió anciana, el hijo estaba en la cárcel y lo trajeron esposado ahí, hermano. Ese hombre pegaba unos gritos terribles. Lloraba pidiéndole perdón a la mamá. Ya la mamá no lo escucha. Ya la mamá no lo podía abrazar, no lo podía besar, no le podía decir, hijo, te perdono. Es que el perdón tienes que buscarlo mientras tu padre y tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposo, o tu esposa estén vivos. Porque después de que la persona fallece, perecen sus pensamientos. Dice, también han perecido su odio y su envidia. Ya no te puede odiar, ya la persona que te hizo daño, ya cuando la persona murió, ya no te puede hacer daño. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que quiere decir. Ya no tienen parte en este mundo todo lo que se hace debajo del sol. Ya no hay lugar entre los vivos. La persona que murió ya no tiene lugar entre los vivos. Entonces, cuando alguien le dice a usted, es que se me apareció mi abuela, o es que se me apareció mi mamá, o es que mi hijo que se me murió me habla. Eso no es tu hijo, porque aquí la escritura lo está diciendo totalmente claro. Ya los muertos no tienen parte de nada de lo que se hace debajo del sol. En el lugar de los vivos no tienen nada que hacer. Si a usted le está hablando a alguien, un espíritu, una voz, y le dice, soy tu mamá, soy tu papá, soy tu tío, soy tu abuela, soy tu esto, es un demonio. Es un demonio. Es un espíritu demoníaco. ¿Ok? Mateo capítulo 22, versículo 32 dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Dios no tiene nada que ver con la muerte, no tiene nada que ver con el inframundo. No tiene nada que ver, hermano. No, Dios es un Dios de vivos. Ahí lo dice, Elohim no es un Elohim de muertos, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, ¿dónde surge este sincretismo? El Papa Gregorio III, y usted lo puede buscar ahí en internet, que hoy todo está ahí casi que al alcance de la mano. El Papa Gregorio III, haciendo un sincretismo religioso. Ya le expliqué que es un sincretismo religioso. Sincretismo se puede hacer de cualquier cosa, pero en este caso es un sincretismo religioso, una mezcla de una cosa con la otra, ¿ok? Entonces, este papa unió la festividad pagana de Samhain y la convirtió conversación y la convirtió, perdón, es en el Día de los Muertos. En el Día de los Muertos. ¿Ok? ¿Qué hizo él? Tomó una
una festividad pagana llamada Samhain, ya la vamos a ver, y la unió, la convirtió en el Día de los Santos Difuntos. El cristianismo celebra a partir del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El satanismo como tal empieza a celebrar porque es un culto a la muerte, es un culto a los demonios, ¿ok? Y comienzan a celebrarlo desde el 5 de septiembre. Y si usted averigua y usted escarba un poquito más, son en esos meses donde hay desaparecidos, donde niños desaparecen, donde jovencitos desaparecen, donde en los lugares altos, montañas, Acerrí, Alajuelita y todos esos lugares, hermanos, sirven para cultos y ritos satánicos donde hacen sacrificios no solamente de animales, sino hasta de personas. Estoy hablando de esos lugares aquí en Costa Rica, porque sé que también en muchos lugares del mundo es lo mismo, es igual, ¿ok? Esta es la imagen del Papa Gregorio III. Usted lo puede buscar, la información que le estoy brindando. Ahora, Samhain, una fiesta pagana que marcaba el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno. Se celebraba en la tarde del 31 de octubre, ya que el día celta comenzaba y terminaba al atardecer. Los celtas, ¿quiénes eran los celtas? Los celtas son tribus aborígenes de Europa Central, de Europa del Este. Ellos creían que esta noche, la noche del 31 de octubre, la barrera entre el mundo humano y el mundo espiritual se difuminaba, por lo que se realizaban rituales para ahuyentar a los malos espíritus y recibir a los espíritus de los difuntos. De ahí surge esta celebración de Halloween. Esto es un sacerdote druida, ¿ok? Los druidas. Si usted puede ver esta imagen, hermano, yo sé que usted dice, mira, se me parece a alguien de una película. ¿A quién se le parece? De una película. Al mago Merlín. Ajá, el mago Merlín. ¿Hay otro más? ¿A quién más se le parece? Ni idea porque nunca veo películas. Yo las conozco porque las anuncian, pero nunca las he visto. De los anillos. Me parece que algo de esa disque película de Harry Potter, me parece. También yo nunca la he Harry visto, pero mi hijo veía mucho eso. Sí, yo he visto los prólogos y todo uno los ve. ¿Quién más se le parece? Alguien dijo El Señor de los Anillos, ¿verdad? ¿Quién dijo? Todos estos. A mí se me parece el actor sí, del Señor de los Anillos. Correcto. También se me parece a ¿cómo se llama? El de Pero Navidad. que también se parece a Santa Claus. Ya se me olvidó Santa Claus. Correcto. Santa Claus. Correcto. Exactamente. Entonces, esto es un sacerdote, un sacerdote druida. Un druida es un sacerdote de estas tribus celtas, ¿ok? De ellos salían ahí, ¿ok? Entonces, el Samhain es considerado el origen del Halloween. En Samhain, los sacerdotes druidas, sacerdotes de las tribus celtas, se vestían con pieles de animales y se pintaban el rostro, motivo a ser de intermediarios entre los hombres y las almas de los muertos. Entonces, ellos se disfrazaban. ¿Para qué se disfrazaban? Ellos se disfrazaban para hacer esa conexión entre los muertos y los vivos. O sea, que ellos hacían el papel de medium. Los muertos hablaban a través de ellos. ¿Ok? Esta festividad pagana tiene más de 3,000 años de existencia. O sea, todo esto, hermano, toda esta cultura viene desde antes de Mashiach, desde antes de Yeshua, imagínense. Está relacionada con el fin del verano
en Irlanda y todos los lugares donde estuvieron los celtas. Ellos dejaron sus costumbres en los lugares como Reino Unido y noroeste de Francia. Se le relaciona con una noche de brujas, no, en la noche del 31 de octubre. En esa noche se realizaban rituales paganos. Los brujos tenían en esta noche un papel de importancia. Los celtas hacían rituales para protegerse de los espíritus malignos. Ellos hacían hogueras para repeler el mal. Fabricaban disfraces, algo que es así hasta el día de hoy. Entonces ya usted sabe por qué en Halloween se disfraza la gente. Los ocupaban con el fin de que los espíritus no les hicieran daño. La idea, confundir a los espíritus malignos para así no ser poseídos por ellos. Y yo digo que es todo lo contrario, es cuando más son poseídos. Se disfrazaban al considerar que la noche del 31 de octubre los espíritus inmundos salían y con ellos los brujos, el demonio y todo ser de las tinieblas o relacionados con las tinieblas consideraban que el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se debilitaba. Esta costumbre llegó a Estados Unidos desde Irlanda a través de sus masivas migraciones. Con los años, esta costumbre fue llegando a todos los países, también a América Latina. Y recuerdo que en nuestra infancia nosotros no escuchábamos hablar tanto del Halloween o lo mirábamos con el tiempo cuando empezó a salir la televisión, esa festividad allá, sobre todo en Estados Unidos. ¿Ok? Pero poco a poco, como el latino tiene una costumbre, hermano, de que todo lo copia. Y el problema es que copia más lo malo que lo bueno, porque si copiáramos lo bueno, pues no sería el problema. El problema es que el hombre copia más lo malo que lo bueno, porque eso dice la Biblia, que el corazón del hombre está inclinado al mal constantemente, dice la Escritura. Entonces, esta costumbre llegó a Estados Unidos desde Irlanda, ¿ok? Todo lo que se celebraba en Halloween no tiene nada que ver, o todo lo que se celebra en Halloween no tiene nada que ver con la vida. Lo que se relaciona es con la muerte, no con la vida. Los demonios y las brujas que en esa noche practican muchas acciones asociadas obviamente al mal. No existe la brujería buena. Toda proviene del mal. No hay eso de que magia blanca y magia negra. Todo es malo, ¿ok? Aunque se disfracen de bien. La brujería no es una práctica que Dios apruebe en ninguna de sus formas. La Escritura dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Usted lo ve en la televisión y que anuncian que venga para ayudarte en el amor, que venga para darte la buena suerte, que venga para que prospere su negocio. Hermano, eso es una desgracia total. Esta festividad no solo se ha ido expandiendo por todo el mundo, sino que cada año va aumentando su relación más fuerte con la hechicería y todo lo malo. Los espíritus inmundos realmente existen. Yeshua liberó a muchas personas de espíritus inmundos, pues los espíritus inmundos necesitan dónde habitar, necesitan un cuerpo donde habitar, necesitan un espacio donde ellos puedan habitar. Esa noche la gente con sus prácticas y tradiciones hacen que estos espíritus inmundos tengan una fiesta. Entiéndase a lo que me refiero. Una fiesta donde pueden darse a conocer y manifestarse. O sea, ese abre una puerta de par en par, hermano, donde el diablo y sus demonios hacen y deshacen como quieren porque la gente se los permite. Y hermano, y he visto gente que se congrega en iglesias, que van al culto y la noche despuesito se van, hermano, a la calle a hacer sus diabluras, vestidos de vampiros, vestidos, hermano, de cuanta tontera se les ocurra. Estas prácticas van en contra totalmente de Adonai. Quien se dice ser creyente en el Dios de Israel
no debe celebrar ninguna fiesta pagana, como Halloween, Navidad, Día de Muertos, entre otras muchas más. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: no os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia e injusticia? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué arreglo de Mashiach? ¿Qué acuerdo hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué acuerdo tiene Mashiach, Yeshua, con los demonios, con Satanás? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, eso es sincretismo, cuando tomo lo que el mundo hace y lo quiero meter a la iglesia, cuando quiero meterlo a la congregación. De ahí han surgido miles de cosas, hermano, y que simplemente ahora se le pone etiqueta cristiano y creen que ya porque tiene la etiqueta cristiano es de Dios. Y no es así. No se puede estar en las obras de la luz y en las obras de las tinieblas. O eres luz o eres tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. No hay comunión la luz con las tinieblas. Deuteronomio, capítulo 18. Quiero que tomen en cuenta esta cita bíblica. Yo les compartí el PDF, hermano, pero téngala en cuenta. Deuteronomios 18, 10 al 14. Devarim 18, 10 al 14. Dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Vaya contando. Adivinación. ¿Qué más dice? Hechicería. Van 2. O que sea sortílego. Van 3. Hechicero. Van 4. Ni encantador. ¿Cuántos van? 5. Ni medium. 6. O mago. 7. O invocador de muertos. 8. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh. Y por causa de esas abominaciones, Yahweh tu Dios los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a poseer escuchan a brucos y a hechiceros, pero a ti, si tienes a alguien a la par, dígale, pero a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Más claro no puede estar esto, hermano. No puede estar más claro. Practicar, participar de estas cosas es lo que el mundo hace. Y el Eterno dice, pero a ti no te es permitido hacerlo. En Halloween, disfrazar a los niños. Da tristeza, hermano. A mí en lo personal, siempre me da mucha tristeza ver niños pequeños y los padres ahí con ellos, disfrazando a sus niños. De demonios, de brucos, de hombres lobos. Que un hombre lobo es una posesión demoníaca. Se tiene la práctica de disfrazar a los niños en esta noche. Se cree que es algo inocente y probablemente tienes que disfrazar. Quienes disfrazan a sus hijos no tienen idea de que los están haciendo partícipes de una experiencia espiritual maligna, porque todos se unen. Los que de verdad ocupan esa noche para prácticas demoníacas y de hechicería junto a niños inocentes que sin saberlo están participando de una festividad satánica, que se han
perpetuado en el tiempo. Jeremías capítulo 32, versículo 35. Edificaron lugares altos a Baal en el valle de Ben-Hinnom. Ben-Hinnom significa los hijos de Hinnom. Y allí hicieron pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor de Moloch. El Eterno habla a través del profeta Jeremías, y es lo que Yeshua habla luego y menciona el valle de Hinnom, que lo tradujeron como infierno luego, que era este valle donde se quemaba la basura. Pero en ese lugar, en la época de Israel, en el Tanakh, era el lugar de adoración a Moloch. Y a Moloch se le entregaban los hijos, niños pequeños, y los quemaban. Un ídolo, hermano, que tenía fuego, y ahí ponían a los niños ofreciéndoselo a ese ídolo Moloch. Cuando una persona participa en esto, hermano, es como y hace que disfraza a sus hijos, hace que sus hijos, hermano, sean sacrificados a Moloch. Cosa que yo no les mandé, dice el Eterno. Ni me cruzó al pensamiento que pudieran haber hecho tal abominación para hacer pecar a Judá. La casa de Judá, ya igual que lo hizo la casa del norte, participaron de esta idolatría. El Señor dijo, esto es algo que yo no les mandé. ¿Quién les dijo a ustedes que hicieran esto? A mí ni siquiera se me ocurrió. Nota, hay diferentes maneras de hacer pasar a nuestros hijos por el fuego. En el texto anterior, el profeta Jeremías habla de un hecho macabro que toca a simple vista lo físico y con consecuencias físicas, que los niños morían en ese mismo rito. Pero hoy en día, inocentes, se hace pasar a los hijos, inconscientemente se hace pasar a los hijos por experiencias relacionadas con las tinieblas. Pregunto, ¿el culto a Moloch era una experiencia de las tinieblas, sí o no? ¿Relacionado con las tinieblas? Sí. ¿Ok? ¿A quién se le sacrificaba? A un demonio, a través de ese ídolo llamado Moloch. Cuando usted disfraza a un hijo y lo hace pasar por esa celebración, hermano, usted está ofreciéndoselo al mismo demonio. Jeremías, el texto anterior, el profeta Jeremías habla de un hecho macabro que toca simplemente a simple vista lo físico y con consecuencias físicas, pero hoy en día, inconscientemente o inocentemente, se hace pasar a los hijos por experiencias relacionadas con las tinieblas, porque no podemos eliminar el origen de esta costumbre y todo lo malo que aún se hace en esos tiempos bajo el sol. Y la muerte de estos niños que se les disfraza no será física, pero con el tiempo probablemente llegue a una muerte espiritual. Aunque los disfraces puedan ser de otras cosas, que no sea hadas, brujas, etcétera. Usted los cambie por tigres, superhéroes de caricaturas, etcétera, y ya no sean fantasmas, entre otros, los están haciendo participar de una actividad espiritual relacionada con las tinieblas. No se justifican, ni el daño será menor por disfrazar a un niño de superhéroe. Ya está haciendo participar de esa noche, lo estás haciendo participar de una fiesta pagana, espiritualmente diabólica. Claro, lo malo no se nota a simple vista, porque lo que se expondría a la vista es la muerte física, una lesión física, pero esto es espiritual, por lo tanto, no se nota a simple vista, pero las consecuencias espirituales, emocionales y psicológicas, le aseguro, serán graves con el tiempo por participar en obras de las tinieblas. Aunque
pareciera que no, lo espiritual se expresa de otra manera y se discierne espiritualmente. Y para discernir espiritualmente hay que vivir en la luz y en la luz, y la luz es el Mesías Yeshua. El mundo no lo entiende, pero usted y yo tenemos que darlo a conocer. Por eso estoy trayendo esta enseñanza hoy. Cambié la enseñanza que teníamos de esta semana de Tariat Mitzvot para esto, ¿ok? Entonces, es importante porque esto, más que algo físico, es algo espiritual, y las consecuencias en esas criaturas usted las va a comenzar a ver con el paso del tiempo, donde espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente van a traer graves consecuencias. En Halloween se suelen poner las famosas calabazas de Halloween. Las calabazas de Halloween es una leyenda de Jack. Durante la Edad Media, los británicos solían ir a casa por casa pidiendo comida o a cambio de una oración a favor de algún difunto. Llevaban faroles que consistían en nabos ahuecados con una vela dentro que representaba el alma atrapada en el purgatorio. Ahí les puse el libro un libro Halloween From, de rituales de la fiesta y la noche de Halloween, donde usted puede conseguir, está en inglés, pero usted lo puede poner en español ahora con la internet. Algunos especialistas afirman que estos faroles se usaban para espantar a los malos espíritus, ya que en el siglo XIX en América del Norte se sustituyeron los nabos por las calabazas, pues eran más fáciles de conseguir y ahuecar y tallar. Halloween es una fiesta importante dentro del satanismo. Dentro del satanismo. Según el testimonio de algunas personas que practicaron el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo, Halloween es la más importante fiesta para los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año satánico. Usted sabía que los satanistas, desde el 5 de septiembre al 31 de octubre, ellos ayunan. Ellos están en ayuno y oración a Satanás. Invocación de demonios. Es cuando los demonios les piden a ellos secuestros, sacrificios y todo eso. En estas fechas. Entonces, eso lo digo, hermano, porque he conversado con gente y así, con gente que participaron en esto y así me lo hicieron saber. Estudiando también, hay diferentes libros que hablan sobre todo esto, ¿ok? Entonces, en esta fecha, el 31 de octubre, en el 31 de octubre se considera el cumpleaños de Satanás en el satanismo. No que sea así, pero el satanismo lo celebra así. Eso en trabajos de investigación que hice hace muchos años, con 20 años aproximadamente, hace más de 30 años, me tocó leer por trabajo de investigación que me dejaron en el Instituto Bíblico, me tocó leer lo que era la Biblia de Anton LaVey. ¿Quién es Anton LaVey? Ya es un tipo que ya murió, que ese es el fundador de la iglesia satánica en Miami, Florida, y en diferentes partes que tienen sucursales, literalmente. Me tocó leer esa Biblia, tuve que ir me tocó que ir a una biblioteca donde la tenían aquí en Costa Rica, o la tienen aquí en Costa Rica. Ahí en esa aberración de Biblia, lo primero que te marcan es eso, el cumpleaños de Satanás. ¿Ok? Entonces, eso, el día, el 31 de octubre, en el satanismo, en el mundo espiritual, hermano, los demonios están sueltos. ¿Cómo es que alguien haciéndose llamar creyente en Dios puede participar de esto? En esta fecha, que los grupos satánicos sacrifican, ¿ok? Me brinqué esta parte. Según el testimonio de algunas personas que practican el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo, Halloween es la más importante fiesta para los cultos demoníacos, porque se inicia el nuevo año satánico y
y es como una especie de cumpleaños del diablo. En esta fecha de los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y especialmente a niños porque son los preferidos de Dios y y en la que también se perpetran profanaciones de la Eucaristía en las iglesias católicas. La actividad de los demonios. La actividad de los demonios. Esto es un poquito, hermano, de lo que se conoce como en el estudio de la demonología. Me quedan 10 minuticos. No sé si me va a alcanzar porque es mucho. Pero ya tienen el material y yo quiero que usted lo estudie también. Ok. La actividad de los demonios. Esto podremos verlo en 4 categorías. La actividad de los demonios. Podemos dividirlo en 4 categorías. A. Actividades históricas. La primera categoría tiene que ver con actividades históricas en las que la actividad demoníaca aumenta y disminuye en ciertos periodos de tiempo. A través del Tanakh o el Antiguo Testamento hubo muy poca actividad demoníaca y solo en casos raros eso fue anotado. Pero en el relato evangélico hubo una inundación repentina de actividad demoníaca de parte de los demonios. Estaban por todas partes y Yeshua era confrontado en los evangelios, en el relato de los evangelios. Me salió evangélicos, pero es evangelios, en el relato de los evangelios, ¿ok? Y Yeshua era confrontado por ellos donde quiera que iba. La razón para esto se encuentra en Apocalipsis 12, del 1 al 5, el cual dice que mientras Yeshua estuvo en la tierra, durante su primera venida, Satanás trajo todas sus huestes demoníacas desde su morada presente en el cielo atmosférico a la tierra, pero no solamente a la tierra en general, sino específicamente al Medio Oriente y particularmente a la tierra de Israel. La razón por la que Satanás trajo a la mayoría, quizás a todos sus demonios a esta área, era para tratar de frustrar el propósito de la primera venida de Yeshua. Satanás estaba allí manipulando los eventos y la gente para evitar que el Mesías fuera a la cruz, sea haciendo que muriera prematuramente como un bebé en Belén o de la manera equivocada, tal como por la espada o lapidación. Y recordemos también, hermano, cuando estaba en la barca y Jesús estaba durmiendo en la barca y la barca se iba a hundir, que los vientos eran fuertes. Y el Señor se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, enmudece. Que había ahí una actividad demoníaca. Entonces, a medida que la historia pasa al libro de los Hechos y más allá, la actividad demoníaca se reduce al nivel en que estaba en el Antiguo Testamento. Finalmente, en el futuro, durante la gran tribulación, otra vez habrá una fuerte actividad demoníaca. No es que no la haya hoy en día, claro que la hay, pero para ese momento va a ser mucho más fuerte. El libro de Apocalipsis menciona a los demonios frecuentemente, tanto así que la actividad demoníaca se aproximará al nivel que había en la etapa del evangelio. Y otra vez será con un propósito similar, tratar de frustrar la segunda venida del Mesías. La segunda venida del Mesías no ocurrirá hasta que el pueblo judío, la nación de Israel como tal, le pida a Yeshua que vuelva. Ellos clamarán por el Mesías. Y es ahí, de igual manera, como ocurrió en Egipto, que el pueblo clamó al Dios por un libertador, porque la opresión era tanta, de igual manera ocurrirá en esta segunda oportunidad. Israel, la casa de Judá, tiene que volverse al Eterno completamente. Hoy confían mucho en su cúpula de hierro, en su ejército, en la inteligencia de la FDI y en todo lo que ellos tienen. Pero va a llegar el momento donde todo eso el Eterno permitirá que se les sea quitado, que no vayan a tener más victoria. ¿Por qué razón? Porque se tiene que cumplir las escrituras. Israel, la casa de Judá, se volverá al Dios de Israel y clamarán por un libertador. Clamarán por un libertador. De igual manera como el Eterno mandó a Moisés, el Eterno mandará a Yeshua HaMashiach
y mandará a su Hijo para libertar a Israel, y todo Israel será salvo. Amén. Entonces, sabiendo esto, Satanás usará todos sus demonios durante la tribulación para intentar poner al mundo entero en contra de Israel, para tratar de aniquilarlos de una vez por todas antes de que tengan la oportunidad de rogar por el retorno del Mesías. La esperanza de Satanás es la de destruir a todos los judíos antes de que haya una regeneración nacional de Israel. Entonces, no habría una segunda venida y la carrera, por decirlo así, de Satanás estaría eternamente segura. Por esa razón, habrá un aumento de la actividad demoníaca durante la gran tribulación. Básicamente, la historia de la actividad demoníaca puede ser dividida en 4 áreas. Primero, hubo poca actividad desde Génesis hasta los evangelios. Segundo, hubo una actividad tremenda durante la historia de los evangelios. Tercero, desde Hechos hasta la tribulación, la actividad demoníaca se reduce, por cuanto durante la gran tribulación otra vez habrá un tremendo aumento en la actividad demoníaca. Actividades generales de los demonios. En un sentido general, los demonios están involucrados en actividades principales o en 3 actividades principales. La primera actividad general es que ellos tratan de frustrar el propósito de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Daniel capítulo 10, versículos 10 al 14, donde encontramos que un demonio principal mantuvo a un ángel de Dios cautivo o se le opuso por 3 semanas para evitar que Dios le revelara a Daniel las cosas por venir. Otro ejemplo es Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, donde los demonios ayudarán a reunir a las naciones en Armagedón para tratar de detener el plan de Dios para la segunda venida. La segunda actividad general es extender la autoridad de Satanás sobre su cosmos al hacer su voluntad, según dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, Efesios capítulo 6 del 11 al 12. La tercera actividad demoníaca general es que los demonios pueden ser y son usados por Dios para llevar a cabo sus propósitos, sus propios planes y voluntad. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, un demonio fue usado para atormentar a Saúl. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23, un demonio mentiroso fue usado para preparar la muerte del rey Acab. Y en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, a un demonio se le permitió ser usado para mantener a Pablo humilde. Dios usará demonios para llevar a cabo sus propósitos. 2 o 3 actividades particulares. La tercera categoría de actividades demoníacas tiene que ver con sus actividades particulares o específicas. Y aquí debemos notar 12 actividades específicas. La primera actividad particular de los demonios o ángeles caídos es que están relacionados con el control de las naciones. Así como Adonai tiene ángeles buenos controlando naciones, Satanás tiene ángeles malignos controlando naciones. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14 habla del demoníaco príncipe de Persia. Y Daniel capítulo 10, versículo 20 al 21 habla del demoníaco príncipe de Grecia. Son principados, ¿ok? No estaba hablando del humano, sino el que gobernaba a ese humano para moverse en este mundo, ¿ok? La segunda actividad particular es que los demonios pueden infringir enfermedades físicas. Hay enfermedades causadas por demonios. Por ejemplo, un demonio puede enmudecer a alguien. Lo vemos en Mateo 9, 32 al 33, Mateo 12, 22, Marcos 9, 17. Ensordecer, Marcos 9, 25. Doblar la columna vertebral, encorvar, Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Causar epilepsia, Mateo capítulo 17, versos 15 al 18. Marcos capítulo 9, versículo 20. Lucas capítulo 9, versículo 37 al 42. Enceguecer, Mateo capítulo 12, versículo 22. Y causar heridas físicas, Marcos capítulo 9, versículo 18.
Los demonios pueden infligir enfermedades físicas, pero no todas las enfermedades físicas son causadas por demonios. Hay una diferencia entre los problemas físicos causados por la debilidad y el desgaste de la humanidad y aquellos causados por los demonios. La tercera actividad particular es que los demonios pueden causar locura. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 27. La cuarta actividad particular es que igual, no toda la locura es causada por demonios, ¿verdad? La cuarta actividad particular es que los demonios pueden dar una gran fuerza física. Lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 4 y Lucas capítulo 8, versículo 29. Por eso es que yo digo, hermano, cuando una persona, usted ve que Julano está endemoniado y le caen como 20 y lo sostienen ahí, hermano, una persona endemoniada no lo sostiene nadie. Estoy seguro, hermano, que un 95, 99% de esas tales manifestaciones que vemos en las iglesias, hermano, muchas son problemas almáticas. Mucho es, hermano, es querer llamar la atención de alguna manera. Y igual hablan de problemas del alma. Entonces, una persona endemoniada, nadie la puede sostener. Solo la autoridad del Padre. La quinta actividad particular es que los demonios pueden causar el suicidio. Marcos capítulo 9, versículo 22. La sexta actividad particular es que los demonios pueden poseer animales. Marcos capítulo 5, versículos 12 al 13. La séptima actividad particular es que los demonios promueven la idolatría. Levíticos 17:7, Isaías 65:11, de Barín, Deuteronomios 32:17, Zacarías 13:2, Oseas 4:12, Hechos 17:22, Primera de Corintios 10:20. La octava actividad particular es que los demonios pueden hacer que los hombres adoren demonios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. La novena actividad particular es que los demonios causan impureza e inmoralidad. Lucas capítulo 8, versículo 27. La décima actividad particular es que los demonios promueven la falsa doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Santiago 3:15. Primera de Juan 4:1. La undécima actividad particular es que los demonios se oponen al crecimiento espiritual de los creyentes. Si estás teniendo esa lucha para crecer espiritualmente, hermano, es que hay una influencia demoníaca atacando tu vida y tu mente y tus sentimientos y tus emociones. Y lo primero que hacen es aislarte, quieren aislarte, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 12. La duodécima, la número 12 actividad particular es que ellos intentan separar a los creyentes del amor de Dios. Romanos 8:38. Hay otra actividad, el control de los humanos desde adentro, pero esto es algo a ser estudiado en un contexto totalmente diferente, por lo que no lo cubriremos en esta oportunidad. Estoy pensando en algún momento, creo que lo voy a dar es en formación ministerial. Vamos a dar materia de demonología, donde vamos a ver esto a mayor detalle. Actividades ocultistas. La categoría número 4. Esta categoría sobre las actividades demoníacas en relación con el ocultismo es una subdivisión extensa, por lo que la subdividiremos en 6 unidades. ¿Ok? Número 1, las palabras griegas. Hay 3 palabras griegas claves que conectan el demonismo o los demonios con el mundo del ocultismo. Hay una conexión, es que es inseparable. Lo oculto es demoníaco, ¿ok? La primera es, estas son las palabritas que me cuestan. Desimaimonía, que significa reverencia por las cosas demoníacas. Eso lo vemos en Hechos 25:19. Reverencia por cosas demoníacas, crucifijos, ídolos, imágenes, cosas que son utilizadas, no solamente que tiene que ver con directamente satanismo, sino con idolatría. La segunda palabra griega es deisimaimonesteros, que significa reverencia por los demonios. La palabra anterior significa reverencia por cosas demoníacas, tales como los objetos del oculto. Pero la segunda palabra revela
lo que está detrás de ellos. Y eso es reverencia a los demonios. ¿Ok? Como lo dice Hechos capítulo 17, versículo 22. Y como lo dice también el apóstol Pablo, detrás de los ídolos lo que hay es un demonio. Todo lo que usted tenga, hermano. Si usted tiene recuerdos, hay gente que guarda la cruz de la palma y tiene la palma por ahí escondida hasta entre las Biblias. Al recuerdo de mi abuelita que se murió y detrás de ese recordatorio hay una imagen, un escapulario. No es que este crucifijo, yo no lo adoro, pero me lo regaló mi abuela y lo tengo de recuerdo porque es de oro. Todo eso tiene demonio. Amén. La tercera palabra griega es daimonides, que literalmente significa demoníaco, tales como las cosas de lo oculto, que ya ahí literalmente es algo relacionado con el satanismo como tal. Santiago 3:15. Podemos derivar un significado básico de lo oculto de estas tres palabras griegas, que quiere decir con el término oculto. Oculto se refiere a cosas que están cubiertas. 2 o B. Lo oculto se refiere a cosas que están escondidas y encubiertas. 3. Lo oculto se refiere a cosas que son secretas. Estos cuatro elementos ayudan a definir las cuatro categorías. El significado del oculto, cosas que están cubiertas, escondidas y encubiertas, secretas y misteriosas. La práctica de lo oculto, por tanto, es un intento de ir más allá de los cinco sentidos a fin de ganar conocimiento o comprensión de lo que está escondido. La segunda es las facetas del mundo oculto. Al tratar sobre las facetas del mundo oculto, necesitamos considerar tres pasajes en las escrituras. Tres pasajes en la escritura. Hermano, y le voy a leer nada más esta y el resto lo lee usted en casa, porque ya el tiempo se me fue. ¿Ok? Que es Devarim, Deuteronomios, capítulo 18, versículo 9 al 14. Lo leímos anteriormente, pero quiero resaltarlo aquí, lo que les comenté ahora. ¿Ok? Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación ni hechicería. Esto es que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni invocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh. Y por causa de estas abominaciones, Yahweh tu Dios los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a poseer escuchan a brujos y a hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. ¿Ok? Entonces, primero, adivinación. ¿Qué significa predecir la fortuna por medios mágicos? ¿Ok? Lo segundo, agorero, es adivinación al tratar de determinar el futuro leyendo las entrañas de animales, cartas, el tarot, todo eso, etcétera. ¿Ya? Hay gente que lee los caracoles, hay gente que lee, hay brujos que leen el futuro, te dan una taza de café y dependiendo la mancha que quedó ahí, te leen el futuro, que te leen las palmas de las manos. Todo eso es un agorero. Tercero, el sortílego, un mago que pone a los demás bajo hechizo o bajo control demoníaco, el hipnotismo y todo eso, un sortílego. Cuarto, el hechicero, el cual se refiere a brujos y brujería y también incluye el área de la astrología. ¿Ok? ¿Qué es esto? Los que leen las estrellas, el horóscopo y toda esa cuestión. ¿Ok? Quinto, el encantador, uno que practica milagros, encantamientos, hipnotismo, mágicos. Hay muchos brujos, encantadores, parados en los altares con etiqueta de profeta. Con etiqueta de profeta. ¡Wow! Me dijo lo que solamente yo lo sabía, esto nadie lo sabía y me lo dijo, pero ese mismo luego, hermano, te dice cosas que van en contra de la Torá, que van en contra del mandamiento de Dios. Eso es un brujo disfrazado de profeta.
un adivino, espíritu de adivinación. Lo vemos en el libro de los Hechos cuando dice que Pablo y Silas estaban predicando en un lugar y que había una muchacha con espíritu de adivinación y gritaba a la gente: estos hombres que ustedes ven son hombres de Dios que han venido a anunciarles y esto y esto y esto. Decía mentira, no, decía verdad, pero era un demonio el que estaba ahí. ¿Para qué lo hacía? ¿Para qué lo hacía? Para darse a conocer que lo que ella decía o que el demonio a través de ella decía era verdad. Y así engañan a la gente. No, es que yo le creo a Julano. Julano me lo dijo a mí. Y hace milagros, y hace señales, y hace prodigios. No, yo le creo. Entonces, texto, el adivino, el cual se refiere a un medium que es controlado por un demonio. Este demonio es llamado espíritu familiar, probablemente porque este era el demonio que estaba asignado al fallecido. Por eso, hermano, es que ese mismo demonio te va a decir todo lo que tu abuelo hacía o lo que te hizo, y te va a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es el mismo demonio que estuvo ocupando la vida de esa persona que ya se murió y ahora necesita otro personaje del cual apoderarse, porque ya el muerto está, ya no funciona. Entonces necesito a alguien de esa familia para seguir mi trabajo con la familia. Eso se llama un demonio o un espíritu familiar. Como este demonio había observado al fallecido durante toda su vida y conoce todos sus secretos, el demonio sabe cómo imitar bastante bien al fallecido. Por eso imitan hasta su voz. Y puede pretender que es el espíritu del fallecido. Séptimo, el mago, que es una persona con clarividencia psíquica. La palabra mago se refiere a un brujo. Octavo, el medium, el cual es aquel que consulta a los muertos. Amén. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Tenemos un poco más, pero ya les he quitado mucho tiempo, hermanos. Y bueno, falta poquito, pero si hay alguien que quiera consultar algo o comentar, un comentario, hermanos, y si no, para concluir. Bien, entonces, si no hay nadie, oramos. Muchas gracias, Paz, porque esta enseñanza, este estudio, a pesar de que uno dice, bueno, ya sé muchas cosas, pero al final uno se da cuenta que no sabe nada. Y yo me sorprendí, y cuando usted estaba diciendo lo de los disfraces, en mi mente yo estaba pensando, pero bien, ¿no? Pero a veces uno, tal vez, hay gente que disfraza de perrito, de, de cositas, como usted dijo, Inocentes. Ajá, y yo lo estaba pensando, y yo no, pero es que seguro Paz, tal vez no, uno no lo va a hacer en ese sentido. Uno lo hace en el sentido de animalitos, de cositas así infantiles, pero como que usted inmediatamente contestó cuando dijo los superhéroes y esto, y yo, ok, eso, entonces yo dije, bueno, definitivamente ahí tal vez puede entrar la palabra cuando dice, llamarás bueno a lo malo y a lo malo llamarás, ¿verdad? Correcto. Porque uno dice, no, esto no es malo, esto es simplemente ya hay una tradición, y eso es donde tenemos que nosotros entrar, entender que no tenemos que estar en las tradiciones en las que estábamos antes cuando éramos gentiles. Las prácticas del mundo. Y entonces, exactamente, entonces yo, wow, pero sí, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por realmente traernos esta enseñanza que para mí fue increíble. Gloria al Eterno por esto. Amén, hermana. Bien, manita Giselle, levantó la mano, creo. Pastor, yo un día escuché a un rabino decir que cuando los padres llevaban a los hijos a ofrecer al dios Moló, ¿verdad? A Moloch, ajá. Sí, hermana. Se te fue la señal. Alguien, lléveme mi hijo a sacrificar para no hacer ellos el sacrificio. Ajá. Entonces de ahí fue que salieron los padrinos que se utilizan en la iglesia católica. Llevar los hijos. Correcto. Sí, cierto eso. Es verdad. Y otra cosita, pastor.
otra cosita. Mi mamá fue una mujer de mucha fe hasta el final de su vida, ¿verdad? Ella terminó adorando al Señor. Gloria a Ujú. tu nombre. Y entonces, mi hermano hace unos pocos meses tuvo un sueño. Dice que él vía a mi mamá, porque ella fue inválida, ¿verdad? Y cieguita. Entonces, ella caminaba. Entonces, mi hermano le decía, él en el sueño le decía, ¿verdad? Pero Ujú. mami, usted está caminando y qué linda, porque él soñaba. Dice mi hermano que ella se devolvió y le dijo, porque yo le fui fiel a Dios Ujú. siempre. Ajá. Entonces, en una situación como esa, digamos que, bueno, mi hermano soñó eso, ¿verdad? Tampoco fue que él se quedó ahí adorando ni nada, Mm. solo que tuvo esa experiencia tan bonita que fue con mi mamá, ¿verdad? Y usted sabe que la mamá es la mamá. Entonces, ¿eso qué califica? ¿Algo, o sea, sueños del inframundo Es que, o cómo bueno, funciona? no, Digamos, porque ella en ningún momento, ella siempre le dio el primer lugar a Dios, ¿verdad? Digamos, sí, sí. ella no dijo más. Dice que eso fue lo único que le dijo y ya él se despertó en el sueño. Entonces, ¿en qué lugar queda eso? Yo, ¿Son cosas del inframundo o qué? yo pienso en mi pensamiento particular. Eh, cuando uno, yo me he soñado con mi abuela, por ejemplo. Mi abuelita Ajá, fue una mujer creyente toda su vida. Bueno, ella dice que ella fue cristiana 90 años, nada más. Se convirtió a los 10 años de edad. Y fue una persona en aquellos tiempos que se vivía el evangelio de una manera muy, muy pura, muy, ¿verdad? diferente hoy Sí, en muy día. diferente a lo que actualmente me he soñado. Pero creo que son como esas, a veces, hermana, el sueño viene por una de tres vías. Está el sueño natural, el sueño humano, el sueño de que a veces uno sueña hasta lo que hizo en el día, o que usted tiene un pensamiento y lo tiene muy recurrente allí, este, y, y a lo último el cerebro trabaja aún dormido, entonces, aún cuando durmamos, entonces nos da como esas proyecciones o esas imágenes. Los sueños que yo llamo los sueños de Dios, que Dios nos habla a través de los sueños y nos presenta diferentes etapas, ¿verdad? O diferentes mensajes. Y hay sueños que yo creo que sí son provocados por espíritus, ¿verdad? Sobre todo cuando son pesadillas y todas esas cosas. Yo en este caso no creo que sea un sueño de ese tipo. ¿Por qué? Por el tipo de mensaje que le está dando. Entonces, a Sí, veces ¿verdad? sí, a veces los sueños, un día alguien me conversó un día esto sobre un sueño, no me acuerdo ahorita. Yo le decía a esta persona que los sueños a veces son como las parábolas de la Biblia que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, que fue con mi mamá, creo Ajá. que estaba hablando que ese día que vino. Entonces, que a veces uno cree o la gente toma literal la parábola. Por ejemplo, el rico y Lázaro lo toman literal. Y entonces de ahí la gente se tomando una parábola que es como una analogía que Yeshua utiliza para dejar un mensaje. Entonces lo importante en sí no es la proyección de la parábola, sino el mensaje. Cuál es el mensaje? Tenemos que fijarnos es en el mensaje, ¿ok? Por ejemplo, el rico y Lázaro. Eh, ¿Cuál es la historia del rico y Lázaro? Que el rico está en el infierno ardiendo. Eso es lo que dice la iglesia, nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Y que Lázaro está en el seno de Abraham y que está en una pura pachanga ahí tirándosela rico y recostado ahí al pecho de Abraham y que hay una conversación entre el rico y Abraham y que el rico le dice que envía a Lázaro para que le moje su dedo en agua y le moje la lengua porque se está muriendo de sed ahí. Bueno, ya está muerto por sí. Entonces, la gente agarra solamente esa parte agarra
y hicieron toda una doctrina del infierno, ¿ok? Pero el mensaje en sí, ¿cuál es el mensaje que Yeshua quiere dejar? Cuando entonces en la conversación esa, que es una ficticia, que es algo ficticio, ¿ya? Es una analogía, es una comparación, ¿ok? Entonces, el mensaje que Jesús le está diciendo, cuando Rico le dice a Abraham, entonces envía a Lázaro a la casa de mi padre para que les hable, para que mis hermanos no vengan a este lugar y que no sé cuánto. Y Abraham le dice, no, no se puede porque los muertos no pueden ir donde los vivos. ¿Y qué le dijo? ¿Y cuál es el mensaje? A Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos. Si lo analizamos así, ahora yo entiendo la parábola del rico y Lázaro. Que para yo evitar una condenación eterna, necesito escuchar a Moisés y a los profetas. ¿De qué estaba hablando Yeshua cuando habla de Moisés y de los profetas? ¿Qué entendemos ahora de qué estaba hablando Yeshua? De la Torá. De la Torá, de todo el Tanaj, la Torá y los profetas, ya que es todo el Tanaj. Eso es lo que, ¿ok? El mensaje de salvación está allí. No pueden los muertos ir a predicarle a los vivos. No se puede entrar un vivo, no puede entrar a sacar a nadie del purgatorio, a nadie del infierno, a nadie del... No. Entonces, ese es el mensaje. Pero la gente no agarró el mensaje, la gente agarró toda la película que el Señor presentó para dejar un mensaje. Entonces, yo considero muchos sueños así. No hay que ver la película, no es que mi mamá me salió, no es que yo les voy a comentar, yo creo que yo lo he contado. Cuando mi mamá estaba enferma, muy, muy enferma del cáncer, yo me había venido para acá porque no había quien cuidar a mi mamá. Yo me vine a cuidar a mi mamá. Ahorita estoy en mi habitación. Mi mamá estaba en una pared por medio. Yo fui a una actividad, a una campaña a Liberia, desde aquí. Me invitaron a predicar. En esa, eran 3 días de campaña y intercalado una vigilia. Y cuando me voy a venir, el pastor, ya listé maleta y todo el día lunes para venirme para mi casa, para acá. El pastor vino y se me acercó, no me había dado ofrenda ni nada. Y en la bolsa de la camisa vino y me echó 5,000 colones. Y me dice, tome varón para que se tome un fresco. Esa fue la ofrenda. No me alcanzó ni para llegar a San José o para llegar ni a Cuepas. Entonces, cuando yo llegué aquí, hermana, yo no traía, yo llegué como con 25 colones en la bolsa. ¿Ya? Y uno a tiempo completo en el ministerio. Esa noche, hermano, yo llegué tan decepcionado. O sea, ese camino, usted sabe que ese camino de Liberia aquí a Guapiles es larguísimo, como 6, 7 horas. No tuve derecho a tomarme, pero ni un boli de agua. Sin almorzar, no me dieron ni desayunar tan siquiera cuando me vine. Nada. Todo, hermano, casi que en ayuno todo el camino. Y llegué aquí y encuentro a mi mamá muy mal, en una aflicción. Y yo aquí, hermano, ya era noche, yo me acuerdo, ay, mami, y no había nada que comer aquí en la casa. Bueno, pasándola, estoy tratando de no llorar porque yo soy muy llorón. Pero esa noche yo escucho a mi mamá, como a eso de las 11, 12 de la noche. Yo escucho a mi mamá llorando, o sea, quejándose del dolor. Mi mamá es esas señoras, de esas viejitas de antes, que yo le puedo decir, el umbral del dolor que tiene mi mamá, yo no lo tengo. Ella resiste mucho dolor. Yo no lo tengo. Y cuando yo escucho a mi mamá quejándose y llorando del dolor, yo sé que le está doliendo demasiado. Yo me levanté, hermano, pero era una decepción en mi corazón, en mi alma, una tristeza tan profunda, que yo no me sentía digno ni siquiera de orar por mi mamá. Pero me conmovió tanto que mami está acostada y yo le dije, mami, yo voy a renunciar, yo voy a ver qué hago, yo no sigo más en el ministerio, yo no puedo seguir así. Mi mamá se puso a llorar y me decía, no, hijo, dice, Dios nos va a ayudar, no renuncie al ministerio y empezó a decirme así. Cuando yo empecé a orar por ella y empecé a acariciarle así la espalda y la cabeza y empecé a orar y empecé a orar y yo le decía, Señor,
yo no me sentía digno ni de orar. Yo le decía, Señor, no lo hagas por mí, yo no soy digno de pedirte nada, Señor, pero hazlo por ella. Por favor, quítale el dolor, quítale el dolor. Y empecé a orar y orar. No sé cuánto oré, creo que no fue mucho. Y cuando yo la estoy acariciando a ella se durmió. ¿Cómo me di cuenta que se durmió? Porque empezó hasta a roncar. Entonces yo dije, ¿realmente le quitó el dolor? Porque ya se durmió profundamente. Quiere decir que se alejó el dolor. Yo salí del cuarto y me vine aquí a la sala, igual sintiéndome muy decepcionado de todo. Y me hinqué en el sofá, me hinqué y me puse mis manos ahí me hinqué. Ese día le presenté la renuncia al padre del ministerio. Yo le dije, no sigo más. Te he servido por tantos años y esto y esto y lo otro. Bueno, entre que lloraba y oraba, y era más llorar que orar, me quedé dormido hincado. Hincado me quedé dormido. Entonces, en ese rato, yo no sé cuánto me dormí, hermano, porque yo no tenía noción del tiempo ni nada, a oscuras aquí en la sala de esta casa. Y en lo que yo me duermo, yo me veo en una explanada, como decir en la sabana, en una plataforma alta, yo estoy predicando ahí, está el púlpito, hay una persona presidiendo, y yo miraba un mar de gente, pero un mar de gente que no le alcanzaba el final, en el sueño. Y él está presentando al predicador y el predicador soy yo. Y él me llama, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo tenía la Biblia abierta, no sé en qué pasaje. Yo les di la cita bíblica, no sé en qué pasaje, en eso no me acuerdo. Y en el sueño, así como decimos aquí en Costa Rica, con el rabito del ojo, yo veo, había una escalera para subir a la plataforma que era alta, unas escaleras a mi lado izquierdo. Cuando yo vuelvo a ver a mi lado, o sea, cuando yo veo a alguien así, como que alguien viene subiendo, yo vuelvo a ver, era el famoso Gigi Ávila. Gigi Ávila murió hace años. A mí me tocó anunciar su muerte en la radio en aquel momento. Y entonces en el sueño yo me alegré mucho que yo veo al señor Gigi Ávila que viene, el viejito, ya sí, viejito como él estaba. Y yo vengo y lo abrazo y le digo, hermano Gigi, qué bendición que vino y tal cosa. Dice, hermano, y yo en el sueño reconocía su ministerio y digo, bueno, ya que usted está aquí, hermano, predique usted. O sea, le estoy cediendo mi lugar para que él predique reconociendo su ministerio. Y él me dice, no. Él me dice, no, hijo, dice, ya mi tiempo pasó, ¿verdad? Ya mi tiempo pasó. Ahora te toca a ti. Yo solamente te traigo un mensaje que no renuncies a lo que Dios te llamó. En el sueño. Y estoy haciéndome el fuerte. Y que él me agarraba por los hombros, me sacudió y me decía, predica, predica, predica. Cuando él pegó el último grito, yo me desperté. Yo le entiendo el mensaje del Señor. No es que Gigi Ávila se me apareció en el sueño. O sea, por eso digo, es como esa parábola que Dios usa a Abraham, que Dios usa a Lázaro y el otro. Es una parábola. Para mí el sueño es una parábola. Yo entiendo el mensaje. Lo importante no es que mirar allí Ávila o que yo entiende. No, el mensaje que esa noche de rodillas le estoy renunciando a Dios al ministerio. Y el Señor me está diciendo que Él no me acepta la renuncia. Ese es el mensaje. ¿Ve? Usted le tiene que decir a su hermano, ¿cuál es el mensaje? Dios te está dando un mensaje, que está utilizando una figura, lo que sea ahí. ¿Cuál es el mensaje? Que le sea fiel a Dios. Que la única manera de poder alcanzar la bendición de la vida eterna, porque en la vida eterna todos los defectos físicos van a desaparecer, la ceguera va a desaparecer, los inválidos no van a ser inválidos, porque en el mundo de la eternidad es perfecto, ahí no hay imperfecciones. Por eso es que nosotros los feos estamos alegres luchando para llegar a la vida eterna, para hacernos bonitos. Sí, eso fue lo que yo le dije a él. Que de la fidelidad de Dios. Ajá. Exactamente. Eso fue lo que yo le dije a él.
Hermana, y por ese, Entonces sí está ahí lo que y le conté. por ese sueño, yo estoy aquí todavía, ministrando, predicando, a pesar de, ¿se me han ido las luchas? No. ¿Se me han ido las pruebas? No. ¿Sigo pasando necesidades? Ni le cuento. Pero Dios no me aceptó la renuncia. ¿Entiende? Ese fue el mensaje. Bien. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces, digamos, es ahí donde ve que Dios usa a esa persona, digamos, no es que Dios, que no fue que mi mamá salió de ultratumba y Exacto, vino a la exacto. tierra no, él tuvo siempre un sueño y él nunca fue el que dijo, yo vi que se me apareció mi mamá en la sala, un No, ejemplo, exacto, como mucha gente lo dice, ¿verdad? exacto. Él era un sueño, y ellos iban caminando. Dice que él iba por un pasillo, por un callejón caminando con mami y ella lo veía tan linda y entonces, y él le decía, mami, pero qué carga. Entonces ahí es cuando ella le contesta, ¿verdad? Ujú. Y eso le dije yo a él, que era eso, ¿verdad? Que solamente en Elohim podíamos encontrar esa salvación y que solo Es, por medio de él podíamos tener un cuerpo glorificado, como dice la palabra, que mira, no hay dolor ni enfermedad ni nada. exactamente, no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, nada. Diferencia Sí, está, amén. por ejemplo, cuando Saúl consulta a una pitonisa, por ahí viene el término pitonisa. Hermano, creo que este término, esto lo vamos a ver, no sé cuándo, pero lo vamos a ver en formación ministerial. Creo que es importante que lo veamos. Em, Cuando Saúl consulta a la pitonisa y que le hacen venir a Samuel, no era Samuel, no era Samuel, era un espíritu que usurpa la imagen de Samuel. El mensaje era totalmente diferente. Entonces, pero como le digo, un sueño para mí es una parábola, como una parábola que el Señor utiliza para dejarnos un mensaje espiritual, una verdad espiritual. Por ejemplo, lo vemos en el sueño de Faraón, el sueño de Faraón, siete espigas flacas y secas y otras 7 gordas, y las flacas se devoran a las gordas. 7 vacas flacas que salen del mar, y 7 vacas gordas y las flacas se devoran a las gordas. Eso era literal, no, y era un sueño. Entonces no se pueden tomar literal. Hay que ver el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En el mensaje usted se va a dar cuenta si ese sueño es de Dios o no es de Dios. En el mensaje. Así es una forma de poder interpretar sanamente los sueños. Bien. ¿Alguien más? Yo por mí hago vigilia aquí. Yo tengo problemas con eso. ¿Todo bien? Bien. Bueno, pastor, quería hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Amén, hermana Sara. Eh, Sara le habla. Sí, amén. Vea, es que, bueno, muy buena, muy enriquecedor el estudio el día de hoy. Gloria al Job, Eterno. Silent Job. Quería comentarle lo siguiente. Porque a mí me solía pasar o me suele pasar en algún momento. Ajá. Y en algún momento que le comentaba a las personas, me han dicho ¿cómo le puedo explicar? De que sí, de que se burlan, o sea, la gente en algún momento no me ha creído, pero a mí sí me ha sucedido muchísimas veces que yo, ¿cómo le explico? Vamos a ver, es que es como un sueño, pero no es así como una pesadilla, o sea, uno ha tenido una pesadilla, ¿verdad? Que hace poco me dio la situación que nosotros vivimos, ¿verdad? Ujú. Y ese día amanecí que básicamente no dormí, ¿verdad? Porque realmente era una pesadilla, pero Sí. yo he tenido sueños o pasadas que yo veo lo que el otro día me va a suceder o lo que posiblemente me va a suceder. Ajá. Y en algún momento la gente dice que estoy loca cuando le cuento eso. Y en algún momento definitivamente me hago de que, bueno, en algún momento yo estuve en iglesia evangélica. Por cierto, la vez que tuvimos lo de Cinchona, lo que pasó en Cinchona, yo le dije a mi hermana, no se debe ir ahí, se lo dije en Roberto, aquí en el cruce, Ajá. y le dije un montón de cosas, y ella me dijo que no, que se burlaron de mí. Entonces, tanto ese sueño, esa pasada de sueño que yo veo, mami, y el job, como a veces
es que es algo inexplicable, porque hay momentos que yo tengo que hacer algo y yo definitivamente escucho como un susurro que me habla a mí. Y cuando yo he hecho caso a eso, ¿verdad? Porque nunca va a ser para mal, pues me ha ido bien. Y cuando no hago caso, pues me va mal. Entonces ahora he aprendido a escuchar más. Ujú, Y a veces se lo he contado a alguien o así, y me dicen, no, no, es que eso no puede ser posible, usted no. Pero yo he visto en un sueño lo que el otro día me va a pasar, o a otras personas. De hecho, muchas veces me he sentido muy culpable porque, y le he pedido a Dios que me lo quitara, porque yo no puedo llegar a decirle a usted, mira, te van a saltar mañana en el bus, porque te van a decir que estás loco, ¿verdad? ujú, Entonces he tenido pero montones de experiencias, o sea, no es una experiencia, son un montón, desde que estaba muy jovencita. Entonces, ¿cómo llamaría usted eso? Porque yo en realidad, o sea, no pido que me suceda, ahora sí le pido al Eterno que me muestre y que me libre del peligro, ¿verdad? ujú, Pero en ningún momento he querido ser como, mira, es que tengo visiones, o sea, no. ujú, Yo soy educadora, correcto. no predico, no nada, ¿verdad? De verdad que no. Sí, de verdad, le estoy contando la verdad. Sí. Pero sí, yo sí tengo esa experiencia, o sea, y son infinidades. Aquí le puedo contar anécdotas que yo a veces he conversado con los chiquillos y se me queda viendo y me dicen, ¿y usted a dónde salió? Y yo sí, o sea, es que cuando yo estudiaba de noche inglesa ya por la Universidad de Costa Rica, hace unos años, básicamente en algunos momentos evité un asalto hacia mi persona o tal vez otra cosa incluso, porque yo me vi en el sueño que yo había tenido en la noche. No Ujú, sé si alguien le ha contado a usted algo así como lo que me sucede a mí, me suele suceder, pero sí, es una realidad. Como le digo, yo por mucho tiempo le pedí a Dios definitivamente que me lo quitara, ah, porque es algo muy duro, es algo muy duro porque, como le digo, usted no puede llegar y es que a veces me sucede, incluso no dormía. Entonces, en algún momento yo nada más digo, están asaltando a aquella muchacha, me ha pasado en el centro, ¿verdad? Porque, o sea, yo minutos antes veo o escucho, o sea, es que usted me puede decir que estoy loca también. mm. Esa No, sería la no, yo lo historia entiendo. mía. No, no, yo lo Sí, entiendo. Yo lo sí, entiendo eso porque son. creo que a todos nos, bueno, en lo personal sí me ha pasado. Este, le entiendo, hermana. Hay que, por ejemplo, la Biblia habla de Samuel. Cuando Samuel era un niño que Ana lo pacta o lo entrega al Eterno, ¿verdad? Ella entra en un acuerdo y le dice al Señor que si le da un hijo, ella era estéril y que si le da un hijo, ya se lo va a entregar a él. El Eterno le responde la oración y ella le entrega al niño y se lo trae al templo y prácticamente es criado por el sacerdote Elí, ¿ok? Y cuando ya era un muchachito, era un jovencito, era un niño todavía joven, eh, un muchachito joven, él escuchaba que alguien lo llamaba, ¿verdad? Entonces, y él creía que era Elí el que lo llamaba. Entonces, 3 veces le ocurrió. Entonces, Elí entiende, el sacerdote entiende, que es Dios el que le está hablando a Samuel. Entonces le dice, ve, acuéstate y si te vuelve a hablar la voz que escuchas, dile, habla porque tu siervo escucha. A veces, hermana, todos, dependiendo, Dios tiene un llamado, un propósito para todos. Este, y creo que si usted se somete a Dios, hay muchas cosas, hermana, que uno no debería de contarlas, porque hay mensajes que son directamente solo para usted. ¿Entiende? Eso entra en lo que espiritualmente se conoce como dones de revelación. Entre los dones de revelación está la profecía, está el don de ciencia, el discernimiento, este, entre otros. Esos son dones de revelación, cuando está asociado directamente con el Eterno. Hay una copia, porque Satanás todo lo copia, que es el espíritu de adivinación. ¿Ok? Pero entendiendo en su caso que usted es una mujer de Dios y es una mujer que se somete a Dios, hay cosas que son de revelación. Entonces, lo que tienes que pedir es al Señor eh, que sea que te dé la guianza y el poder utilizar los dones adecuadamente. Por ejemplo, José tenía el don de los sueños. Dios le hablaba a José por medio de sueños.
¿Qué hacía José? El problema de José es que lo andaba diciendo abiertamente y se trajo problemas. Sus hermanos lo odiaban, tanto que lo quisieron matar, ¿verdad? Y tanto que lo vendieron como esclavo por los sueños de José. ¿Ya? En ese instante, él no sabía interpretar los sueños. Entonces hay momentos en que nosotros, eso va a depender de tu sometimiento y de tu búsqueda de Dios, que el Señor te va a ir dando la guianza para poder interpretar sueños, profecías, visiones, todo eso. Entonces, este, pero ya vemos el proceso de José en Egipto, que cuando él sale de la cárcel, que José estuvo como 12 años encarcelado. Y fue en la cárcel que José aprendió a interpretar los sueños. Fue en la cárcel. Y le interpretó el sueño al copero y al panadero del rey. ¿Ya? Y después de eso, el Señor lo eleva a tal grado que le da el sueño a Faraón y no había ni brujo, ni mago, ni adivino, ni nadie que le pudiera interpretar el sueño a Faraón. Y es cuando se acuerdan de José. El copero se acuerda de José y le dice, hay un hombre en la cárcel que me interpretó el sueño y tal como él dijo, así fue. Entonces, esos son dones de revelación, pero tenemos que aprender a desarrollar ese don y a saberlo utilizar. Y eso solamente se consigue, hermana, a través de un sometimiento muy profundo con el Eterno, de búsqueda con el Eterno, de estudiar la palabra, porque todo tiene que ir asociado con lo que dice la palabra. No es que yo puedo interpretar un sueño como a mí se me ocurra, o puedo interpretar una palabra profética o una visión como a mí se me ocurra. No, todo tiene que ir acorde a lo que dice la Escritura. Entonces, por ejemplo, por eso es que, por ejemplo, Samuel, el mismo Samuel tenía la escuela de los profetas. ¿Qué era? ¿Que les enseñaba a profetizar? No, les enseñaba a usar el don. ¿Y cómo lo usaba el don? Ok, el profeta tiene que conocer las escrituras, porque la única manera que él puede interpretar qué es lo que está recibiendo, si viene de Dios o de quién viene, o si es un espíritu que me quiere confundir, tengo que conocer la escritura. Y si lo que yo estoy recibiendo está de acuerdo a lo que dice la escritura, entonces es un mensaje que viene de parte de Dios. Así se utiliza para todo. Así sea que te den una palabra, sea quien sea que te la dé, o que usted lo tiene por visión o por sueño o como sea, usted lo recibe, ok, pero déjeme ver, tengo que tener el conocimiento de la Torá para poder filtrar. La escritura siempre va a ser el filtro de todo lo que usted pueda recibir. Entonces ahí es donde usted tiene la capacidad, ya sea, esto es un mensaje de Dios o no, esto lo desecho porque esto no es de Dios. Es la única manera, hermano. Pero son dones de revelación. Creo que son dones de revelación que Dios te puede usar en eso. Y Él quiere que usted se someta ahí para que eso se pueda desarrollar con más amplitud. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Com- porque sí, digamos, en el caso mío, pues yo sí, como le dije anteriormente, sí he sentido así como que de alguna manera es algo que no sé a cabalidad cómo llevarlo y pues en algún momento reprendía. Imagínese usted nada más ahí reprendo todo pensamiento y me hago la loca, entonces no sucede nada y después veo lo que está sucediendo, entonces vuelvo a ver a todo el mundo a ver quién está sobreviviendo, ¿no? Ujú. Entonces de cierta manera sí es como una carga, pero cuando se lleva así, sí, más o menos, bueno, por lo menos como usted me lo está diciendo, ¿verdad? Debidamente, sí sería la manera correcta, porque entonces uno está pues ya, totalmente en la cobertura del Eterno, ¿verdad? Pero sí, yo realmente sí lo he usado o no sé, o lo he mantenido de una manera así y más cuando en algún momento también lo cuento de, ¿verdad? No a las personas indicadas, entonces Ajá. literalmente en el momento incluso se burlan, entonces usted se siente todavía primera vez Pero carga de que usted no sabe cómo manejar eso y de segunda manera de que ya se están burlando, entonces dice, imagínese usted. dice que las Muchas cosas gracias, del pastor. Espíritu, Muy bueno. dice que las cosas del Espíritu se han de discernir por el Espíritu. Entonces, si usted se lo dice a una persona carnal, ¿cómo lo va a interpretar? De manera carnal, ¿ya? Su mente es carnal, Ujú. entonces por eso las cosas no se las cuenta uno a cualquiera, hermano. ¿Ve? Sí, Bien, amén. familia.
Vamos a orar entonces, quedamos despedidos el viernes, si el Eterno lo permite, estaremos en el estudio de la Parashá, que esta es la Parashá Noach, la segunda Parashá, y sábado a las 5:30, viernes 7 p.m. y sábado 5:30. Amén. Oramos entonces y quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, Behaye Olam Natá Betujeno, Baruch atah Adonai Dibrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Feliz noche, familia, que el Eterno los bendiga. Gracias a todos por estar acá. Amén, amén. Amén. Shalom, Feliz noche shalom. para todos. Shalom, shalom. Shalom, Laila, todos. Shalom y feliz noche a todos. Laila, todos.